Hola, soy Helen Koyumyan. Si te apasiona el turismo como a nosotros y quieres estar al día con las últimas tendencias en la industria, no puedes perderte la tercera temporada de FedeTour Podcast. Tenemos charlas con expertos sobre interesantes temas. Acompáñanos en cada nuevo episodio. Solo un pequeño anuncio antes de iniciar. Durante la grabación había una gran tormenta en Montevideo, por lo que nuestra invitada tuvo algunos problemas con su conexión a Internet. Esperamos que a pesar de esto puedan disfrutar del último episodio de la tercera temporada de FedeTour Podcast. El turismo, una política de Estado. ¿Cómo ser prioridad? Un caso de éxito para inspirarnos. En nuestro país hablamos mucho de turismo como una política de Estado y para poder inspirarnos mejor, ¿qué mejor que tener hoy día una invitada estelar, Marina Cantera, presidenta de la Federación Sudamericana de Turismo y además presidenta de la Cámara de Turismo Uruguay? Ella nos va a contar y vamos a poder conversar con ella respecto de este tema tan importante. Pero primero déjenme contarles quién es Marina. Marina es una empresaria turística con 20 años de experiencia, dirige un emprendimiento de turismo rural en la casa familiar de más de 150 años, es especialista en turismo rural, desarrollo sostenible y emprendedorismo. Ha sido asesora y consultora en diversas empresas, emprendimientos e instituciones de Uruguay. Su pasión la ha llevado a liderar la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y ha contribuido a su diversificación y transformación digital como presidenta. Representante activa del sector turístico a nivel nacional e internacional, se vincula además a la educación siendo directora académica de la Universidad de Montevideo. Reconocida con el título de Mujer del Año en Hotelería y Turismo en 2019 y 2023, preside hoy la Cámara Uruguaya de Turismo desde el 2020 y, bueno, actualmente la Federación Sudamericana de Turismo desde el 2023, demostrando todo su compromiso con la industria. Hay que decir, nosotros también como FedeTour somos miembros de FedeSud y ahí nos encontramos con Marina, quien dirige y preside esta organización. Así que vamos a entrar ya directamente a las preguntas y un tema que siempre nos preocupa mucho, el tema de la promoción turística. A tu juicio, Marina, y aprovecho de saludarte, ¿cuál es el papel que desempeñan las instituciones gubernamentales en la promoción del turismo en tu país, en este caso Uruguay? ¿Cómo lo ves con los otros países que forman parte de la FedeSud? ¿Y cómo debiera ser una buena coordinación entre distintas entidades? ¿Y en qué momento se pasa a institucionalizar el turismo y por qué? Son varias preguntas, no hay que responderlas todas, pero para ir, digamos, dándole contexto a esta conversación. Gracias, Helen. Bueno, qué alegría estar aquí con todos los amigos de Chile y de FedeTour. Es un placer realmente para mí, así que se los agradezco muchísimo la deferencia de esta entrevista. Yo creo que nosotros, a ver, creo que en todos los ámbitos del turismo, no solamente en la promoción, debemos de trabajar mucho en ese relacionamiento con el sector público, porque vos me preguntabas cuál es el rol del sector público, del gobierno. Y creo que siempre es el rol del liderazgo y de la fijación de las políticas públicas, pero en ese caso también, en el caso de la promoción, es de un liderazgo claro de la marca y de la institución y del país, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el sector privado también tiene que tener la responsabilidad de poder acoplarse a ese liderazgo, ¿no? Y plantear también los temas desde el punto de vista quizás más comercial, ¿no? Porque siempre hay, desde el rol institucional, gubernamental, hay una visión que tiene que ver más con la política pública y también una visión que está más arraigada con la promoción pura y dura de la marca y del país y del producto turístico del país, pero también el sector privado tiene esa otra visión que es una visión más comercial del turismo, que es una visión más empírica, si se quiere ver así. Y entonces creo que esas dos visiones, cuando se complementan, generan una realidad muy importante para el turismo, que es esa gobernanza que todos queremos. En el caso del sector turístico uruguayo, que es el que presido desde la Cámara, hemos trabajado mucho con el Ministerio desde hace ya mucho tiempo para tratar de materializar la participación efectiva del sector privado en la promoción. En algunos momentos hemos tenido mejores o peores, digamos, formas de participación. En este momento particular hemos encontrado un ministerio muy abierto a participar con el sector privado y a generar y a permitir también ese liderazgo del sector privado, y eso creo que es muy importante. Ha sido muy importante y es muy importante para la Cámara y para los actores del sector privado que tienen la posibilidad también de dirigir
o de interactuar con el sector público y pasar, digamos, ese conocimiento, ese know-how que tiene el sector privado, ¿no? Sobre cómo hacer, qué hacer, a dónde ir, cuáles son los mejores destinos o cuáles son los mejores turistas. O hay mucho ahí para trabajar en conjunto y creo que eso es muy positivo realmente cuando se genera esa sinergia público-privada para la promoción. Y ahí, Marina, pero una pregunta así como bien binaria, podríamos decir. ¿Tú consideras que la promoción turística internacional la debe liderar el sector público o la debe liderar el sector privado? Yo creo que, a ver, yo creo que se debería de trabajar siempre en conjunto, ¿no? O sea, quizás con un liderazgo sí claro del sector público, pero siempre con un trabajo consistente y persistente del sector privado, ¿no? Entiendo que muchas veces para los que estamos también en el sector privado, a veces también es difícil para los directivos, ¿no? Para las instituciones. Obviamente, si empiezo a pensar en Sudamérica, como vos recién me preguntabas, tenemos instituciones más grandes, más chicas, algunas con más o menos profesionalismo dentro de la propia institucionalidad. Entonces, a veces las recetas no son replicables en todos los países. Tenemos países con cámaras de turismo muy incipientes, donde el sector privado a veces está muy atomizado en diferentes gremios de diferentes subsectores turísticos, y a la vez tenemos algunas cámaras dentro de Sudamérica que esas cámaras están muy institucionalizadas, con un trabajo muy consistente durante muchos años, muy profesionalizado, con equipos muy profesionales de trabajo, y en ese caso es otra potencialidad y posibilidad también de trabajar en conjunto con el sector público. Entonces creo que sin replicar recetas, yo creo que lo ideal es que los gremios puedan trabajar mano a mano de forma profesional, con equipos profesionales para la promoción turística y que tenga esa visión de conjunto, porque creo y entiendo que esa visión es completamente complementaria. Siento que cuando se da de una u otra forma, o sea, cuando lo hace solo el sector público o cuando lo hace solo el sector privado, muchas veces queda un poco acéfalo o no completo. Creo que cuando se hace en conjunto realmente, además sobre todo para poder seguir un lineamiento de promoción y de lo que es el país, que sea homogéneo, digamos, muchas veces pasa en el sector privado sale con una idea de lo que es su producto y el sector público con otra, y hay una disociación muy grande a veces en esa imagen país, que no está buena obviamente para el país ni para los productos turísticos, cuando uno tiene que tratar de que sea al revés, ¿no? De que haya una homogeneidad en lo que uno, en el planteo, en la visión de lo que quiere vender, cómo y a qué mercados, bueno, un montón de factores, ¿no? Que Mm, se dan en la promoción. Entonces así creo que es. complementando es como realmente surte mejor efecto. Marina, y yo sé que esto, digamos, específicamente hablando en el caso de Uruguay, nosotros hemos observado que ustedes ya están con cifras superiores a la pandemia, a la prepandemia. Y eso obviamente lo miramos con una admiración un poco envidiosa, quiero decir, porque nosotros como país todavía estamos muy detrás. ¿Cuáles han sido, a tu juicio, y en esta lógica de política de Estado, las buenas decisiones que ustedes tomaron o las políticas o los programas que hicieron como para poder estar hoy día ya con cifras sobre lo que era la prepandemia? Creo que el caso del sector turístico en Uruguay es un caso muy interesante y que siempre vale la pena, digamos, sentarse a observarlo y analizarlo a conciencia, digamos, hacer un análisis bien exhaustivo. Pero quizás a veces cuando uno trata, al igual que una empresa, uno a veces intenta comparar una pyme con una multinacional, y eso es muy difícil de poder hacerlo, ¿no? Porque cada uno tiene sus lógicas que son muy distintas, sus formas de actuación, sus políticas, las posibilidades que tiene cada una de las empresas, qué sé yo. Es difícil poder, es como que quiero comparar dos cosas que son incomparables. En este caso creo que a veces pasa lo mismo. Uruguay es un país pequeño, solo 3.200.000 o 500.000 habitantes, ahora se están cerrando ya los números del censo. Tiene un mercado que también a su vez es pequeño, pero el mercado turístico, digamos, es grande porque somos un país pequeño, pero vivimos entre dos gigantes, digamos, entre Argentina y Brasil. Eso hace que tengamos mucho más turismo receptivo que interno, ¿no? En nuestro turismo interno es mucho más pequeño que el receptivo. Y el receptivo además es un receptivo que es bastante consistente o que tiene números relativamente consistentes por este tema, ¿no? Porque tenemos dos vecinos muy grandes y Uruguay tiene una particularidad que tiene un turismo de sol y playa que ha sido bien desarrollado durante muchos años, digamos, también con muy buenas políticas en cuanto a eso. Entonces,
Eso hace de que los números, si bien en la pandemia descendieron drásticamente, no fue tan difícil la recuperación de esos números de receptivo porque muchos de nuestros vecinos, digamos, Uruguay o nuestros destinos como Colonia o como Punta del Este son casi que el patio trasero, digamos, o pasear por el barrio para muchos brasileños o argentinos. Entonces se nos hace un poco más fácil poder volver a captar algunos de esos números de receptivo. Igualmente, y no en desmedro de eso, creo que han habido buenas decisiones, muy buenas decisiones del gobierno en cuanto a la rápida apertura de fronteras, a permitir una circulación de los turistas que sea rápida, y en eso creo que también hubo un buen trabajo público-privado, porque rápidamente el sector privado a través de la Cámara hizo los planteos necesarios al sector público para justamente tener rápidos resultados. Por ejemplo, rápidamente los transportistas comentaron algunas dificultades que se estaban viviendo en las fronteras cuando los brasileños intentaban pasar. Se habló rápido y se intentó solucionar. En algún momento se intentó el tema de bueno, las migraciones, cómo se solucionaba con Argentina, con los buques, con tierra, con los puentes, que se estaba demorando. O sea, todos esos pequeños temas que a veces tiene el turismo, que a veces están tan atomizados en distintas partes, a través del sector privado rápidamente se tratan de pasar al sector público para solucionarlos, y la verdad es que hay que decir que hay una excelente receptividad del sector público para con el turismo, ¿no? Creo que también nos ganamos en algún momento esa responsabilidad con la que actuó el sector privado en la pandemia. Nuestro gobierno nunca cerró, digamos, la actividad económica del país, ni la posibilidad de poder moverse. Y sin embargo, esto, ustedes se acuerdan, la pandemia comenzó un 13, 14 de marzo, o sea, estábamos a 3 semanas de la semana de Semana Santa, que para nosotros es uno de los momentos más importantes del año. Hay mucho turismo interno y también mucho receptivo en ese momento. Y en ese momento todo el sector turístico dijo, cerramos, hay que cerrar ya. Cierren todos los emprendimientos. Inclusive nosotros como Cámara hicimos una campaña de bien público, digamos, quédate en tu casa, te agradecemos si nos querés venir a visitar, pero mejor es que te quedes en tu casa. Y hasta ahora el gobierno y el presidente de la República nos agradece por ese gesto que tuvo el sector turístico, o sea, fue muy responsable el sector privado. Y Y bueno, entonces, eso habla muy bien de usted y me imagino que se ganaron como el respeto de todas las contrapartes. ¿Cuál es la participación del turismo en el PIB, en el Producto Interno Bruto en términos aproximados, obviamente, en de los mejores Uruguay? años, digamos, ha llegado al 8% del PIB. Y en este momento sí estamos en el 6 y algo, digamos, ¿no? O sea, tratando de subir. Hoy vos me decías, Helen, del tema de los números, y creo que también eso está bueno mirarlo, cuáles son los números, ¿no? Todavía estamos un poco lejos, todavía nos queda recuperar gasto turístico, pero sí estamos inclusive en algunos números hasta por encima. Por ejemplo, hemos tenido temporada récord de cruceros el año pasado, y este año ya está pronosticado que se va a volver a romper también ese récord con la llegada de cruceristas. Pero todavía nos falta para poder retomar el tema del gasto, y eso va directamente relacionado con el PIB. Entonces, todavía creo que va a faltar un poco para que podamos retomar ese buen número del casi 8% del Producto Bruto. Exactamente. Y dime una cosa, en este análisis que también, el caso de Uruguay, pero también los otros países de Sudamérica que te ha tocado ir a conocer y a relacionarte con las distintas autoridades, tanto públicas como privadas, ¿cuáles son, a tu juicio, como los principales obstáculos que nos impiden, digamos, hacer un desarrollo más a largo plazo en torno a lo que son un turismo como política de Estado? Si hubiera algo que tú dijeras, mira, esto pasa en todos los países, ¿cuál sería a tu juicio como ese elemento que se repite, si es que se repite? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! Y difícil y comprometedora. A ver, creo que yo quisiera creer, digamos, que hay voy a dar la vuelta, digamos, como para pensar qué podemos hacer desde el sector privado, digamos, para transformar esa realidad, ¿no? Es realidad, sin duda, y cuesta mucho a veces trascender los tiempos políticos de cada país, ¿no? Cada país tiene su propia agenda política que muchas veces es difícil de trascender. El turismo, entiendo, o lo
la visión, digamos, que tengo de esa situación es que nos cuesta mucho a veces, porque veo como países como España, con un 12 o un 13% del PIB, también tienen la misma situación, ¿no? A veces uno los escucha quejarse de la poca mirada que a veces tiene el gobierno nacional para con el turismo, y uno dice, bueno, si les pasa a ellos que tienen el 13% del PIB, ¿qué vamos a dejar para nuestros países que a veces no llegan al Mm, 8%? Entonces, mirando esa situación del mundo, digamos, creo que una de las problemáticas del turismo es que es una industria muy atomizada en otras industrias, entonces a veces para quienes están mirando o gobernando, a veces es difícil poder ver cuáles son exactamente cuál es la participación, y por eso en muchos países se ha trabajado mucho con el tema de la cuenta satélite, para poder entender cuál es la participación real del turismo en la economía, ¿no? Cuál es el impacto real en otro sentido. Nosotros ahora justo estamos con ese tema muy en la cabeza y tratando de generar y de aportar estudios en ese sentido para mostrar la importancia del turismo. Pero si yo tuviera que decir cuáles serían para mí las mejores prácticas, digamos, en este sentido de cómo hacer que el turismo trascienda, es cuando el sector privado está involucrado. Cuando el sector privado está involucrado, para mí es garantía de que los temas, digamos, no se pierden en las agendas políticas de cada país, sino que trascienden esas agendas políticas, ¿no? Y voy a citar uno que quizás nos trasunta a todos los países de Sudamérica. Casi todos tenemos alguna temporada acotada turística que queremos extender, ¿no? Casi todos decimos, necesitamos extender nuestra temporada turística, y tenemos una visión de cuáles son nuestros productos estrellas para trascenderla, ¿no? O sea, entendemos que hay una visión hacia dónde tenemos que caminar para trascender esas temporadas cortas que a veces tenemos de primavera. Entonces, para eso el sector privado ha tenido una actuación en general, o trata de tener una actuación consistente en la actuación política o en las actividades políticas, para que eso termine sucediendo, digamos, para que se generen actividades, para que se generen proyectos, para que haya presupuestos para dedicar a distintas actividades por fuera de lo que es la temporada alta, vamos a decir, de cada país. Con esa misma responsabilidad y con esa misma visión hay que actuar en todos los temas del turismo, ¿no? Con una responsabilidad del sector privado para mantenerse, digamos, junto a los gobiernos. Y sabemos que a veces es muy difícil porque las visiones son diferentes. Y a veces sabemos que es difícil dependiendo también de qué gobierno gobierna cada país. También es difícil cómo acoplarse a trabajar juntos, pero creo que no hay que sesgar en ese esfuerzo, porque el sector privado creo que es el que trasciende, porque es el que realiza el negocio, el que realiza la inversión, el que está, vamos a decir, en la primera línea, ¿no?, de trabajo con los turistas, es el que conoce de primera mano y es quien debe también responsabilizarse con esa visión de a dónde quiere llegar. Por eso creo mm. que para mí entiendo la visión del sector privado es lo más importante, y hacia dónde hay que caminar para tener esa visión compartida con el sector público, y que el sector privado sea como un garante como un garante de las visiones compartidas. Y Marina, obviamente que el tema de la promoción internacional, evidentemente ahora, sobre todo en esta etapa de reactivación, es fundamental y nos tiene a todos bastante ocupados en eso. Y todos los países probablemente tenemos los mismos dolores asociados a este aspecto. Pero si tú tuvieras que, desde tu rol como presidenta de la FEDESUD, ahora decir cuáles son los principales desafíos que como sector privado de esta zona del mundo compartimos entre todos los países, en esa agenda de FEDESUD más bien. ¿Cuáles para ti serían como los elementos principales donde nosotros tenemos que, como parte de FEDESUD, concentrarnos? ¿Cuáles son los temas, como los temas que más nos convocan hoy día como federación? Creo que el principal tema hoy tiene que ser, o debería de ser, la inteligencia turística. En principio, creo que necesitamos entender dónde estamos parados en la pospandemia, entender cuáles son las potencialidades del mercado hacia adelante, pero no entenderla. O sea, creo que vivimos en un mundo donde ya el talenteo no existe más. Creo que ustedes más que nadie comparten esa visión con muchos de nosotros, y necesitamos tener información que sea realmente certera para empezar a caminar sobre cosas ciertas, ¿no? Entonces, creo que un desafío que tenemos es compartir esa información y trabajar los países apoyándonos. Creo que esa es la segunda oportunidad que creo que tenemos juntos,
como para trabajar algunos temas que son necesarios trabajarlos en forma regional. Creo que hay que entender que el turista que viene a nuestras latitudes no viene casi nunca, sobre todo los turistas de larga distancia, que todos queremos captar y que entendemos que tienen un nivel de gasto mayor, por lo tanto son un turista más interesante para nuestros países. Vienen a América en clave regional, digamos, vienen a pasar algunos días en cada uno de los países en los que nosotros estamos y por lo tanto nosotros tenemos que aprender a dejar de mirarnos a cada uno como país único y a empezar a mirarnos como regiones. Ese creo que es el segundo desafío que tenemos, poder generar instancias en este momento, por ejemplo, estamos trabajando en FEDESUD en una acción promocional en la FITUR para varios países de la región y creo que en ese camino de aprendizaje de trabajar todos juntos tenemos que seguir caminando. Así que creo que esos son los dos desafíos más grandes que veo a nivel regional, ¿no? Como, por un lado, aprender a trabajar más profesionalmente con datos y compartirlos y tener un análisis y un programa de acciones que vaya en consistencia con esos datos que recabamos. Y por el otro lado, aprender a que tenemos que hacer cosas juntos como región y no cada país por separado, que muchas veces quizás hasta nos inhabilita para conseguir o para tener mejores oportunidades a todos, ¿no? Así es. Bueno, me voy quedando con las frases como muy importantes que tú has mencionado, el tema de la colaboración público-privada. Esto no funciona si no es unidos y trabajando juntos. El uno lidera al otro, esa es la importancia y lo recojo de lo que tú dices. Sigo mirando con cierta envidia a Uruguay. Quizás el hecho de que sean un país más pequeño les permite ponerse de acuerdo con mayor facilidad. Nosotros efectivamente fuimos uno de los países que se abrió de manera más tardía después de la pandemia y eso nos ha generado un costo en el punto de vista de la reactivación. Y también recojo como esta agenda común que tenemos que tener como FEDESUD, a la vez de que somos un solo destino, podríamos decir, integrado de Sudamérica. ¿Qué otro elemento te gustaría a ti como plantear, aprovechando esta instancia, para ir ya cerrando, Marina Cantera? Creo que tenemos una gran oportunidad de generar muchos proyectos juntos y esa sería algo que me gustaría como trabajar con FEDESUD para adelante, digamos. Otros proyectos, hoy estamos con el proyecto del Camino de los Jesuitas, que fue como una primera experiencia para trabajar juntos en temas turísticos, aunque FEDESUD viene desde 2018, pero está trabajando mucho y consistentemente en ir generando como esos espacios, ¿no? que son necesarios y esa confianza que se necesita también entre los países para aprender a estar juntos y a trabajar cosas juntos. Y también, como decía, para también irnos mostrando y enseñando esas mejores prácticas, ¿no? Que también creo que nos han sido muy, muy útiles dentro de FEDESUD, conocer qué hacen. Yo creo que nos retroalimentamos mucho cuando hacemos cosas juntos. De hecho, nosotros desde la Cámara de Turismo de Uruguay, hemos mirado mucho lo que hace FEDETUR o lo que hace la Cámara Argentina de Turismo como instituciones más grandes, más profesionalizadas. Y eso nos inspira a nosotros como cámara para hacer cosas. Y supongo que a la interna de otras cámaras también pasa lo mismo, digamos. Hay esta interacción entre los países en la FEDESUD, creo que es sumamente interesante e importante por esto de compartir. Y este segundo paso, que sería empezar a hacer acciones conjuntas, ya sean acciones de promoción, ya sean proyectos concretos para algún tema más profundo, creo que para mí es como ese lugar hacia donde tenemos que seguir caminando, ¿no? Como a interactuar más para lograr objetivos que obviamente tenemos y que queremos concretar. Muy bien, bueno, yo creo que esto da para seguir conversando un día completo, ¿no? Es muy interesante, Marina Cantera, perdón, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo y presidenta de FEDESUD, de la Federación Sudamericana de Empresas de Turismo. Y la verdad es que de todas maneras tenemos que seguir conversando porque no hablamos de turismo rural, que donde tú tienes una gran experticia y sí sé que es otro tema, así que vamos a hacer otro podcast otro día para hablar Me solamente de turismo encantaría. rural, porque es algo que nosotros queremos aprender mucho también. Así que te Sí, me agradecemos encantaría. mucho. Gracias a ustedes, me encantaría. La verdad que el turismo rural es una pasión, así que también estoy encantada de poder conversar con ustedes cuando quieran sobre el tema. Muy bien, bueno, así vamos terminando nuestro episodio de este podcast y nos vamos a volver a encontrar en una nueva ocasión. Muchas gracias.
Así hemos llegado al final de nuestra conversación. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos divulgando temas relevantes para la industria turística.